Amén. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien, hermanos? Muy bien. Mientras lo arregla, podemos buscar en el libro de Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amoroso Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por esta palabra que tenemos escrita para nuestra comprensión de tu voluntad. Llena nuestras mentes y corazones de tu palabra. Queremos aprender para servirte y para obedecerte. Bendice este pueblo, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Comienza diciendo el profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, en el año que murió el rey Uzías. ¿Qué relevancia tiene que el profeta mencione esto?
en el año que murió el rey Usías? Es porque el profeta Isaías trabajaba en la corte del rey, en el palacio. Y mientras estuvo el profeta Isaías ocupado en el palacio, ocupado en la corte, estaba sometido por el rey Usías. Fue entonces cuando Dios le hace un segundo llamado al profeta Isaías para el ministerio de la predicación de la palabra. Porque esta visión que el profeta Isaías tiene es una visión, vean cómo dice el título, visión y llamamiento de Isaías. Esta visión fue la que transformó la totalidad de la vida del profeta. Antes de esto, Isaías era un hombre igual al pueblo, con una conducta no tan moral delante de Dios. El primer llamado que Dios le hizo al profeta Isaías, pues está en el capítulo 1 y verso 1, donde dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual dio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. En ese tiempo, pues, Usías todavía estaba vivo. Entonces, cuando murió el rey Usías, entonces el profeta Isaías queda libre de su cargo. Ahora, ¿saben ustedes por qué murió el rey Usías? ¿En qué consistió su muerte? Por su presunción. Porque el rey Usías tenía una prepotencia, trabajando como rey en la corte del rey, y hacía lo que quería y hacía lo que le daba la gana. Es así, hermanos, que si ustedes buscan en Segundo Crónicas capítulo 26 y verso del 16 en adelante, ustedes van a ver un rey Usías prepotente, usando de fuerza. Vamos a compartirles a ustedes del por qué el rey Usías murió. En el capítulo 26 de Segundo Crónicas, ahí dice: reinado de Usías, y se hizo tan fuerte que aún quiso quemar incienso en el templo de Dios. En el versículo 18 o en el versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este era un oficio, hermanos, que solo le competía a los sacerdotes. Entrar al templo y quemar incienso no era el deber, no era el trabajo de un rey, sino era el oficio sacerdotal. Pero aquí vemos a ese rey, hermanos, entrando al templo con su incensario y quemar incienso a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Porque no era fácil, hermanos, no era fácil confrontar a un rey como este. Se requería ser valientes.
No era cualquiera que se iba a parar en la puerta y decirle: rey, no te compete a ti entrar en este lugar para quemar incienso, sal de aquí, fuera de aquí. No era tan fácil. 80 sacerdotes se pusieron en la puerta para no dejarlo entrar, porque oigan cómo dice el versículo 18: y se pusieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces, ¿qué le pasó, hermanos, al rey Uzías? Sigan leyendo. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Lepra le salió en la frente como castigo divino, porque el rey no tenía por qué ocuparse en un oficio que no era de él. En la iglesia todos tenemos un oficio, diferente oficio. Hay presidentes, secretarios, tesoreros, diáconos y ancianos, y cada uno de los comités tienen sus oficios y sus encargos, y cada quien debe ocuparse en lo suyo. Entonces, miren, hermanos, lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Último versículo. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. El rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. A él lo mandaron a vivir en una casa aislada del pueblo, una casa apartada de los demás. Murió en un hospitalito privado donde solamente él podía estar. Bueno, entonces dice la palabra Isaías 6:1, en el año que murió el rey Uzías. Entonces, hermanos, sí tiene relevancia el que el profeta mencione aquí al rey. Fue precisamente en ese mismo año en que el rey Uzías murió, fue cuando el profeta Isaías dice en este versículo 1: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El profeta Isaías, hermanos, vio al Señor, vio a Dios sentado en su trono alto y sublime, y que dos serafines estaban por encima del trono y de Dios. En otras ocasiones les he enseñado a ustedes la teofanía de Dios. Y ya les he explicado esa palabra. ¿Se acuerdan de esa palabra, hermanos? La teofanía de Dios es Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento en forma visible, en forma corporal, pero temporalmente. Entonces, ¿por qué se asustó tanto el profeta Isaías, hermanos? Porque miren el versículo 5 como dice: entonces dice, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Qué pasó por la mente del profeta? Cuando el profeta dice, ¡ay de mí, que soy muerto!, ¿qué pasó por la mente del profeta Isaías, hermanos?
Porque si ustedes ven en la palabra de Dios, en Éxodo 33:20, ¿qué dice Éxodo 33:20? No me verá ningún hombre y seguir vivo. Así dice la palabra, que ningún hombre puede ver a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios y seguir con vida. Entonces, lo que el profeta Isaías pensaba, creía, es que él iba a morir. Él creía que iba a morir. Dice Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Jesucristo es Dios único. Gloria a Dios. Fue entonces, mis amados hermanos, que el profeta Isaías vio la gloria de Dios. Lo vio sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El verso 2 dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Una visión de seres exaltados. Y lo que vio el profeta Isaías aquí, mis amados hermanos, fue un patrón de servicio. Lo que vio el profeta fue un patrón o un modelo de culto. ¿Cuál es el patrón de servicio aquí? ¿Cuál es el modelo de culto aquí en este versículo que estamos considerando? De reverencia absoluta, de respeto absoluto, de disponibilidad absoluta, de gozo absoluto. Un culto completamente reverente. No habían pláticas en ningún lado. No había gente corriendo y pasando rápidamente por los pasillos. Este es el modelo de culto, si no lo sabían, mis amados hermanos. El modelo de culto para nosotros hoy en día es lo que tenemos aquí. Verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Era tan grande la santidad de Dios que los serafines no se consideraban que cubrían sus rostros con sus alas, hermanos. No se consideraban tan dignos en la presencia del glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Mejor cubrieron su rostro y cubrieron sus pies. Se ha dicho que Dios es santo 3 veces, ¿verdad? Y aquí lo están diciendo los serafines. Santo, santo, santo. Y para que el profeta Isaías se espantara, se asustara tanto, mis amados hermanos, es que estar presente en la gloria de Dios debe ser un motivo para caer de rodillas o caer muertos. Muchos de nosotros no hemos considerado la grandísima importancia que tenemos de estar frente en la casa de Dios, porque aquí vemos, hermanos, en el templo la gloria de Dios.
¿Han oído ustedes la palabra Shekinah? ¿La han oído? La palabra Shekinah es una palabra que quiere decir la gloria de Dios está en el templo. La gloria de Dios está aquí. Porque miren lo que dice, oigan lo que dice verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué clase de humo era ese? No era cualquier humo, no era humo de la cocina. Este humo es el Shekinah de la gloria de Dios. Este humo no era sino la gloria de Dios, mis amados hermanos. Esto es lo que vemos aquí. La casa se llenó de gloria, hermanos. Entonces, en el versículo 5, el profeta Isaías exclama. ¿Cómo se llaman estos signos? De exclamación. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, oigan hermanos cómo dice el profeta que era él era un hombre inmundo de labios. ¿Qué clase de palabras? ¿Qué clase de palabras diría el profeta Isaías que aquí en este versículo se estaba considerando como un hombre que era inmundo o sucio de labios? Y no solamente dice que él es un hombre inmundo de labios, sino que también dice, mire, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí está mencionando la palabra Jehová. Han visto mis ojos al Rey Jehová. Entonces, hermanos, a quien directamente vio el profeta Isaías, no vio un trono vacío, vio a Jesucristo, la teofanía de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento tenemos muchos versículos donde Jesucristo hizo muchas apariciones antes de ser encarnado. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, hablando de Cristo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra, era el Verbo. La conducta moral la cual tenía el profeta era porque vivía en un medio ambiente, con compañeros, con personas que manejaban un vocabulario obsceno, eran sucios de labios. Y el profeta se asusta porque no se consideraba digno de ver a Jesucristo sentado en su trono. Por eso hemos dicho que el profeta se sintió o pensó que iba a morir de verdad. Pero aquí encontramos, hermanos, en el versículo 6 y en el versículo 7, el remedio que Dios aplica. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
En ese mismo momento, mis amados hermanos, Dios actúa, le quema los labios al profeta. El serafín toca o toma la brasa purificadora, y lo pone en la boca del profeta. Esta brasa que leemos aquí, hermanos, en el versículo 6 y 7, es el emblema del Espíritu Santo. La brasa es el emblema del Espíritu Santo. Y el serafín tocó el punto donde el profeta Isaías más necesitaba: su boca, sus labios. Ese era el problema del profeta, y ese podría ser el problema de muchos. Entonces, donde uno siente la necesidad, ahí es donde el Espíritu Santo llega y toca. Si sus labios son inmundos, entonces el Espíritu Santo puede purificar esos labios. Cualquier parte, Dios, el Señor, puede hacer la obra en nosotros. El Espíritu Santo es el fuego purificador, dice la palabra del Señor, hermano. Ahora, encontramos en el versículo 8, ahora, que el Señor Dios Todopoderoso necesita un instrumento. Dios necesita un hombre. Dios necesita un predicador que vaya con el mensaje de la palabra del Señor para advertir a su pueblo de Israel sobre su pecado. Vean por favor ustedes, hermanos, el versículo 8. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Estas palabras, ¿a quién enviaré?, significa que Dios, el Señor, necesitaba de un profeta. Dios, el Señor, necesitaba de un predicador que fuera a advertir a la nación de Israel sobre su pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí, hermanos, aparentemente podría haber un problema en el texto para muchos, los unicitarios, porque hay muchas iglesias unicitarias, solo Jesús. Pero cuando el Señor dice: ¿quién irá por nosotros, hermanos? Aunque la Biblia no menciona en ninguna parte la palabra Trinidad, la Biblia enseña la Trinidad. Porque la palabra nosotros es plural. ¿Cómo es esto? Que Dios, el único Dios, el solo Dios, está usando este término: ¿quién irá por nosotros?, dice el Señor. ¿A quién está tomando en cuenta? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que la palabra Dios es una palabra plural? Y que Dios viene de la palabra Elohim. Ustedes han oído que a Dios también se le llama Elohim, ¿verdad? Bueno, la palabra Elohim es plural. Elohim es plural y significa que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y la palabra nosotros, hermanos, aparece unas cuantas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces, hagamos es plural. Cuando en el capítulo 11 de Génesis, el hombre había pecado contra Dios, estaban haciendo la torre de Babel, el Señor dice, confundamos allí sus lenguas. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos a un Dios plural. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, el profeta dice, entonces respondí yo, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. ¿Ustedes saben qué quieren decir esa frase, heme aquí? Esa frase, heme aquí, significa una prontitud de obediencia. Es decir, el profeta responde con una prontitud, envíame a mí, como quien dice, yo voy. Eso es lo que quiere. Entonces Dios le da la comisión. Dios le da la comisión al profeta. ¿Y cuál es la comisión? En el versículo 9. Y dijo, anda. ¿Qué más? Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Será que Dios está mandando, hermanos, a endurecer el corazón del pueblo de Israel? Porque en el versículo 10 le dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué efecto iban a tener las palabras del profeta Isaías? ¿Qué tanto era el efecto de estos mensajes que el profeta les daba al pueblo? ¿Saben qué es lo que pasa aquí, mis amados hermanos? Es que el mensaje del profeta Isaías iba a ser un mensaje que no iba a ser recibido. Ese mensaje iba a ser endurecedor, que cuando el profeta predicaba, mis amados hermanos, el pueblo se tapaba los oídos. Que cuando el profeta hablaba la palabra de Dios, ellos corrían y no querían oír nada, se endurecieron más. En vez de ablandarse con el mensaje de la palabra de Dios, se endurecieron más. No querían oír palabra de Dios. Y es por eso que el profeta Isaías, en Isaías 65:2, oigan cómo dice, hermanos, abran ustedes también sus Biblias, en Isaías 65:2, dice el profeta, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Qué es lo que quiere decir el profeta Isaías cuando dice, extendí mis manos todo el día? Porque cuando el profeta Isaías se paraba en una calle o en los parques, levantaba las manos pidiéndole a la gente que se arrepintieran, que vinieran a Dios, y fueron en vanos. Los mensajes del profeta Isaías
fueron en vano, hermanos. No convirtieron a nadie. Ninguno se convirtió a Dios. Ninguno se acercó a Dios para arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie ha querido convertirse al Señor. Lo mismo le pasó al profeta Jeremías, mis amados hermanos. El profeta Jeremías fue llamado por Dios y enviado por Dios a predicarle a la nación de Israel. Pero el profeta Jeremías, como se dice entre nosotros, hizo tirar la toalla. El profeta Jeremías juró ya no más predicar la palabra de Dios, ya no voy a ir, porque se burlaban de él, querían pegarle. ¿Quieren saber dónde está eso, hermanos? Busquen Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20 y versículo 7 en adelante, ahí está. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito: violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. Quiere decir, de Dios. No me acordaré más de Dios. O no me acordaré más de Jehová, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías juró que no iba a predicar más el nombre de Dios. Trató de sufrirlo, pero él sentía en su corazón como un fuego ardiente que Dios lo llamaba a ir y predicar el mensaje de Dios. No pudo, hermanos, callar. Verso 10: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. El pueblo quería vengarse de Jeremías, hermanos. Querían tomarlo y apedrearlo. Y dice así, que querían tomar la venganza porque el mensaje del profeta Jeremías era tan fuerte, era tan pesado que les caía muy mal. Hay que matarlo. Dice el verso 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta Isaías, mis amados hermanos, se encontraba en esta misma situación con el pueblo de Dios. Él mismo se ofreció como un profeta. Cuando le dice al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y crean, hermanos, no es tan fácil ser pregonero de la palabra de Dios.
No crean que ser predicador es cosa liviana. No crean que ser predicador de la palabra de Dios no es tan suave, tan fácil como muchos de ustedes quizás creen. ¿Ha recibido amenaza usted alguna vez, hermano Pedrito? Yo también. Así que, hermanos, no es fácil ser pregonero de la palabra, caminar en otros pueblos que no es de uno. En Mojanal, Honduras, ahí tuve yo un problema. Y en otros lugares más. No voy a decir mucho sobre esto. Bueno, pero oigan, hermanos, lo que el profeta Isaías comenzó diciendo en el capítulo 1 del libro de Isaías. El profeta les dice, miren, Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, dice el Señor, crié hijos y los engrandecí, pero ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre, los condujo por el desierto, dándoles pan y maná y agua, pero ellos fueron ingratos. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces el profeta Isaías pone de ejemplo a dos de los animales más lerdos. Cuando les dice, el buey conoce a su dueño, por lo menos el buey conoce a su dueño. ¿Qué más dice? Y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Tenían más entendimiento los animales que el propio pueblo de Israel. Porque cuando Noé hizo el arca, les predicó 120 años a sus contemporáneos y nadie quiso entrar. Solo Noé y su familia entraron al arca, en la cual se salvaron, pero las grandes multitudes no quisieron entender ni obedecer. Sin embargo, los animales fueron llegando poco a poco, solitos, sin que nadie los arriara. Ellos entraron al arca. ¿Quiénes son más entendidos, los hombres o los animales? Los animales, según esta porción bíblica, ¿verdad? Y les dice el profeta, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Dice, se volvieron atrás. Pueblo rebelde de verdad. Y el Señor les dice en el versículo 5, miren, ¿por qué querréis ser castigados, Saúl? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No había parte sana. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies estaban podridos. Desde la cabeza a los pies, podridos. Pero no vayan a creer que es una enfermedad física y literal. ¿En qué sentido estoy hablando? Espiritual. No estoy hablando en términos literales.
estaban enfermos de pies a cabeza, pero en el sentido moral, en graves pecados. Y mis amados hermanos, el problema que tenemos aquí, en el versículo 10, versículo 9 y 10, tiene que ver también con nuestro mundo, con el siglo en el cual vivimos, hermanos. El Evangelio se está predicando a nivel mundial, pero el efecto que hace el mensaje de la palabra de Dios es endurecer el alma, endurecer el corazón, hacerlos insensibles a la voz de Dios. Y como ellos no quisieron oír la voz de Dios, entonces Dios los castiga. ¿Saben ustedes qué hizo el Señor con el pueblo de Israel en esos últimos versículos del capítulo 6 que estamos viendo? Dice, el profeta le dice al Señor, verso 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Lo que le quiere decir el profeta a Dios es, ¿hasta cuándo yo debo de predicar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo yo voy a predicar la palabra de Dios? Oiga cómo dice. Y respondió él. A mí me llama mucho la atención que el versículo 11 dice, y respondió él. Hace un rato le dije que el nombre de Dios es plural, ¿verdad? Pero aquí el nombre de Dios es singular, el pronombre masculino, singular. Respondió él, porque Dios es uno y único, manifestado en tres personas, que no todos podemos entender esto, porque nadie lo entiende, hermanos. Ni los eruditos más refinados entienden el misterio de la Trinidad. Porque no puede caber en nuestra mente finita la infinitud de Dios. Pero aquí dice, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Aquí está el castigo de Dios. ¿Hasta cuándo voy a llegar predicando la palabra? Entonces la respuesta divina es, hasta que las ciudades estén asoladas, hasta que las casas estén sin morador, y que no haya hombre en las casas ni en las calles. ¿Qué es lo que Dios pretendía hacer? Se los iba a llevar cautivos para Babilonia. Llegó una incursión, Nabucodonosor hizo 3 incursiones en Jerusalén, en Judá, y se llevó a toda la gente. En esa cuenta iba Daniel, los 3 amigos. Solo quedaron aquellas gentes en el pueblo, no voy a decir más. ¿Quiénes quedaron en el pueblo? Los que no le servían al rey Nabucodonosor. Entonces, hermanos, el profeta Isaías iba a llegar con el mensaje cuando no hubiera gente. Allá iban a estar cautivos en Babilonia, por castigo, por su pecado. Dice el verso 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres. Oiga, que los haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.
Verso 2. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Pero Dios, mis amados hermanos, se ha reservado un remanente fiel. En Israel había en el pueblo mucha gente rebelde a Dios, pero siempre se mantenía un remanente, un pequeño grupo. Como cuando el profeta Elías le dijo a Dios: todos adoran a Baal, todos andan en pos de esos dioses, solo yo he quedado en la tierra como un hombre. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Es muy probablemente, mis amados hermanos, que Dios tiene aún en este mundo pecador, en este mundo lleno de maldad, que Dios tiene hombres y mujeres que le alaban, que le sirven, que le siguen. Gloria a Dios. Sea usted, hermano y hermana, parte de ese remanente fiel que le sirve a Dios. Que el Señor le bendiga.